Bien, esto es la interfaz del software SAP 2000 versión 16. Si ustedes observan, todos los comandos, los principales comandos, aparecen como bloqueados. Los únicos comandos disponibles es el abrir un nuevo modelo o new model, o abrir un modelo ya existente. También el SAP nos trae para hacer cambio de unidades con la cual nosotros deseamos trabajar. Acá tenemos kilogramos, fuerzas, milímetros y grados Celsius, libras, pies y grados Fahrenheit. Nosotros vamos a trabajar con toneladas, metros y grados centígrados. Seleccionamos las unidades acá y luego, para poder habilitar los demás comandos, tenemos que crear un nuevo modelo. Y para crear un nuevo modelo nos vamos en esta hojita que es New Model, o en este comando que File, New Model, o también con la combinación de teclas Control más N. Bien, dándole clic en New Model nos aparece esta ventana. Aquí una vez más SAP nos da la oportunidad de cambiar o modificar las unidades con la cual deseamos trabajar. Ya, SAP nos brinda diferentes plantillas de trabajo. En esta parte nos va a mostrar la pantalla solo en pantalla negra, sin ninguna plantilla. En esta parte con grillas, es decir, cuadros, rectángulos, según las características que nosotros le damos. O en esta parte que son vigas, en esta parte cerchas en el plano y cerchas en el espacio, pórticos en el plano, pórticos en el espacio, losas y entre otros más opciones. Nosotros para activar estos comandos que vienen deshabilitados, vamos a trabajar con esta parte, con una cercha en 2D. Más adelante se vendrá explicando cada una de estas partes que nos proporciona el SAP. Por el momento vamos a trabajar con este tipo de cercha. Esto es el número de divisiones que va a traer, que debemos asignarlo, es decir, cuántos espacios va a tener la cercha. En este caso hay 3 divisiones. Ya, acá tenemos la longitud de cada división y la altura de cada división, es decir, esta alturita cuánto vale y esta longitud cuánto vale. Esta alturita es este valor. A ver, vamos a cambiarlo, vamos a poner 4 divisiones y vamos a ponerle que sea también 5 y vamos a dejarlo con 3. ¿Ya? Y le damos un OK. Como ustedes observan, aparece 4 divisiones: 1, 2, 3, 4 divisiones, ¿cierto? Y vamos a ver las longitudes, cuánto vale esta longitud. Seleccionan la barra y con clic derecho le dan para que aparezca este cuadro y se van en esta parte. Efectivamente, su longitud es 3 metros. Esto es la longitud. Esto es la longitud de esa barra. Ya. Ahora vamos a probar este elemento. Esta vertical debe ser 5 metros. Bueno. Como ustedes observan, se ha habilitado casi todos los comandos que nos proporciona el SAP, excepto de estas partes que están acá. Nos ha habilitado el comando edit, comando view, definir, dibujar, seleccionar, asignar, analizar, básicamente todos los comandos.
Al darle un nuevo modelo, el programa SAP nos presenta el modelo en dos ventanas. Esta parte que está seleccionado es una vista en 3D, 3 dimensiones, y esta vista es en el plano XZ. Ya. Ahora lo que vamos a ver es el comando file, qué cosas se ha habilitado. Damos clic acá en el comando file. Como ustedes ya sabrán, estos comandos ya lo hemos visto. Esto es nuevo modelo y esto es abrir un modelo existente. Esto es sirve para guardar el archivo que estamos trabajando, y eso es para guardar en una carpeta predeterminada. A ver, vamos a darle clic acá en guardar y se nos abre esta carpeta. A ver, lo guardamos como modelo 1 y le damos en guardar. Ya, a ver. Luego, una vez que se ha guardado el modelo, el siguiente comando es importar. Nosotros podemos importar archivos al SAP 2000 de otros programas, tales como el caso del Microsoft Access o el Microsoft Excel. También podemos exportar archivos de versiones anteriores del SAP, versión 6 o versión 7, o también del SAP 90. También podemos podemos importar archivos del Revit que tenga terminación .exr, y también del AutoCAD que tengan terminación .dxf, y entre otros archivos. Ahora, nosotros este archivo que estamos trabajando en el SAP podemos exportarlo a otros programas, como es el Microsoft Access, el Microsoft Excel, al AutoCAD, al Revit y entre otros programas. Esto es lo que nos brinda el programa SAP 2000, y exportar a diferentes tipos de programas. Esta parte que ustedes ven, esto es para controlar la impresión de nuestro modelo de trabajo. Por ejemplo, en esta parte podemos imprimir, a ver, si le damos un clic, nosotros podemos imprimir los resultados o las características de cada material o de todos los materiales. Por ejemplo, en esta parte, si seleccionamos esta parte, nosotros podemos visualizar las propiedades del material, las secciones del material. Podemos guardarlo, seleccionarlo, o también podemos guardarlo en tablas. Si nosotros seleccionamos todo estas casillas, podemos imprimir las cargas que se le han asignado a los elementos, a las juntas, los casos de cargas, entre otras definiciones. También, a ver, acá tenemos casos de cargas, acá para análisis dinámico, tiempo, historia, acá un espectro de respuesta. Bueno, en fin, entre otras cosas, podemos visualizar, una vez que se ha analizado el sistema o la cercha, podemos visualizar los resultados en esta parte. En esta parte, lo que la captura, lo que SAP nos brinda es para capturar la pantalla de trabajo del SAP. Con esta opción captura todito la pantalla, toda esta pantalla que nos proporciona el SAP. Con esta parte captura solo la ventana de trabajo, y con esta parte, con este comando, solo nos captura la ventana a la cual está seleccionado, es decir, esta ventana nada más nos captura.
nos capturaría esta ventana. Si seleccionamos esta parte, nos capturaría la ventana en 3D, incluido esta barrita superior que está acá. Y con esta ventana, con este comando, nosotros capturaríamos la ventana que está seleccionado, pero simplemente el área de trabajo, es decir, esta parte, nada más nos capturaría. A ver, veamos un ejemplo. Vamos a ponerle un nombre 1. Acá tenemos. Como se dan cuenta, nos ha capturado solamente la ventana en la cual estamos trabajando. En este caso es esto, en el modelo, en la parte de 3D está seleccionado y solo la parte interna nos captura. Bien, a ver, luego estas tres últimos comandos nos sirve para modificar el trabajo. Vemos un ejemplo. En esta parte nosotros podemos incluir o insertar el nombre de la compañía para la cual estamos realizando el trabajo. Podemos escribir en esa parte constructora, por decir, no sé, constructora GM. Por ejemplo, acá el nombre del cliente para la cual estamos haciendo el trabajo, hacia alguna municipalidad o alguna entidad, bueno, en fin, ¿no? En esta parte el nombre del proyecto, qué proyecto es lo que estamos ejecutando, el número del proyecto, el modelo del proyecto. Acá se puede poner una descripción del proyecto y entre otras cosas más. Por ejemplo, si nosotros por motivos A o B necesitamos agregar alguna característica o algún ítem, simplemente le damos acá en agregar y tecleamos acá la característica o el ítem que necesitamos hallar y lo ponemos su descripción. Si no lo queremos, simplemente lo borramos, ya, o lo borramos y le damos un OK. Luego el último comando, este es el comando exit, que nos permite salir de la pantalla de trabajo y guardarlo automáticamente el modelo.